Buenas tardes con todos. Mi nombre es Daniel Alache y a nombre de la Asociación Civil Corpus Juris queremos agradecerles a todos los participantes por mostrar su interés en este webinar. El presente webinar hablará sobre el trabajo remoto y faltas graves en épocas de aislamiento social. Por favor, apaguen sus micrófonos para poder comenzar con el evento. En caso tengan preguntas sobre las exposiciones de nuestro ponente, siéntanse libres de realizarla por medio del chat al finalizar el evento. Sus consultas serán respondidas para evitar distracciones al ponente. Para dar inicio a la ponencia, le daremos la palabra al doctor Santiago Alberto Macías Dance. Pero antes, una breve reseña de su trayectoria. Es abogado titulado por la Pontificia Universidad Católica del Perú, asociado en el área laboral, procesal y migratoria del estudio Grau, Abogados. Actualmente se desempeña como árbitro de negociaciones colectivas y es asesor en maestría laboral, proceso laboral y en planeación estratégica para la gestión de relaciones laborales. Cuenta con estudios de maestría de Derecho Procesal por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Sin más, le damos el pase al doctor Macías. Muchas gracias, Daniel. Bueno, buenas tardes con todos. Muchas gracias por haberse conectado y también muchas gracias a la invitación, ¿no?, de la Asociación Corpus Juris para poder conversar un poquito de estos temitas que están un poco en la actualidad, ¿no?, que están de actualidad, como es el trabajo remoto, y creo que nadie ha podido hablar sobre el poder de fiscalización de las empresas y del empleador en este ámbito, ¿no?, en el ámbito de aislamiento social. Cosa que me pareció importante poder tocarlo en esta exposición. Además, felicitar, ¿no?, por la iniciativa de los muchachos. O sea, está muy bien que se fomente en esta época que todo el mundo está un poco encerrado en su casa, se fomente la capacitación jurídica, ¿no? Y justamente este evento y esta breve exposición que tengo para ustedes es que cada uno de ustedes se lleve una pregunta que se puede hacer y de alguna manera cuestionar cómo está contemplado el trabajo remoto, el trabajo a distancia, el trabajo a domicilio, en nuestro ordenamiento y cómo eso se vincula con el poder de fiscalización del empleador, ¿no? Bueno, ante todo, un breve preámbulo. ¿Cómo surge el trabajo remoto? En estos meses hemos escuchado muchos conceptos. En la prensa, otros abogados, algunos profesores, por cualquier lugar en la calle escuchamos conceptos como trabajo remoto, teletrabajo, trabajo a domicilio, trabajo desde casa. ¿Son lo mismo? ¿Son distintos? ¿Qué son? ¿Qué son todos estos conceptos? Por favor, Daniel, la siguiente diapositiva. Como les decía, se trataba de lo mismo. Hemos hablado del trabajo remoto y del teletrabajo. Se complementan entre sí. Lo cierto es que actualmente en nuestro ordenamiento existen ambos conceptos, el trabajo remoto y el teletrabajo. ¿Qué tienen en común? Que tienen un ancestro en común, tienen un antepasado común, un antecedente común. ¿Y cuál es el antecedente común del que le estoy hablando? Siguiente diapositiva, por favor. El trabajo a domicilio. El trabajo a domicilio existe desde mucho antes de la regulación del trabajo remoto y desde mucho antes de la regulación del teletrabajo. Y este trabajo a domicilio está reconocido en el Decreto Legislativo 728, en un artículo que nadie estudia. Cuando uno pasa por la universidad, vemos extinción de vínculo laboral, contratos modales, por ahí algo de principios laborales, pero esta modalidad de contratación de trabajo a domicilio pasa muchas veces por agua fría. Y miren justamente ahora la vital importancia que ha adquirido, ¿no?, en este contexto. ¿Y qué nos dice la Ley de Productividad y Competitividad Laboral al respecto? Nos da unos primeros alcances para poder entender el trabajo desde casa. ¿Qué se señala? Que se ejecuta habitualmente o de forma temporal en el domicilio del trabajador. Puede ser de forma continua o discontinua.
por cuenta de uno o más empleadores. Ese es algo que todas las regulaciones van a tener en común sobre el cuarto punto, que es que se puede realizar en el domicilio del trabajador o en el lugar designado por este. Como podemos ver, este antecedente ya recoge de por sí el concepto principal por el que gira el teletrabajo y también el trabajo remoto. Es importante tener en cuenta que estamos hablando de una modalidad de trabajo. Por eso es que el empleador tiene la facultad de establecer las regulaciones en las técnicas de trabajo a realizarse. Si la ley no dijera esto, nos podría llevar al error de que estamos hablando de un trabajador autónomo, y no es así. Estamos ante una modalidad de trabajo, como el trabajo a domicilio, en la cual el empleador ejerce su poder de fiscalización, de control y de sanción a los trabajadores. No estamos ante un trabajador autónomo, como muchas veces en el tiempo que se reguló el trabajo a domicilio se incurría en ese error. Asimismo, cabe señalar que no solo se encuentra regulado el trabajo a domicilio de manera local en nuestro ordenamiento, en el Decreto Legislativo 728, sino que también tiene una regulación a nivel internacional. El convenio 177 del OIT reconoce el trabajo a domicilio y señala disposiciones específicas para poder establecer si estamos ante el trabajo a domicilio o no. Siguiente diapositiva, por favor. Seguimos. ¿Qué más nos señala el Decreto Legislativo 728? Nos señala que no es trabajo a domicilio. ¿Y qué señala sobre ello? Que no es trabajo a domicilio los trabajadores del hogar o trabajadores autónomos, como ya señalé, o los que se realizan en un ambiente familiar. ¿Era necesario hacer esta salvedad en el Decreto Legislativo 728? En realidad no, porque la misma norma ya establecía desde antes supuestos en los cuales no nos encontramos ante una relación de trabajo. Y uno de esos supuestos es el trabajo familiar. Entonces, yo creo que es redundante que nuevamente en los artículos 87 y siguientes del Decreto Legislativo 728 se haya nuevamente utilizado una norma para señalar que estos trabajos autónomos o también familiares quedan excluidos del ámbito laboral. O sea, eso ya estaba regulado en el mismo texto legal, entonces resultaba redundante mencionarlo. Ahora bien, estamos ante un trabajador. Todos sabemos que un trabajador recibe una remuneración. Pero ¿cuáles son los criterios especiales que se regulan para el trabajo a domicilio? Se regulan básicamente dos. Una remuneración cuyo pago será respecto a la base hora. ¿Esto qué quiere decir? Que yo le voy a pagar al trabajador por cada hora trabajada y yo le voy a asignar un precio a esa hora trabajada. Esto va a traer algunos problemas, pero eso ya lo veremos más adelante. ¿Qué otro criterio existe para pagar la remuneración? Y es el famoso pago por producción. ¿Qué es el pago por producción? El pago a destajo. Vamos a recordar un poquito, porque estos antecedentes datan de los años 90. El trabajo a domicilio más o menos está regulado en el Perú desde el 96. ¿Y qué es esta remuneración a destajo y por qué surge? El trabajo a domicilio en esa época estaba pensado para un trabajo de confección. Las empresas textiles le daban las telas, le daban la materia prima a sus trabajadores y estos que contaban con sus máquinas, con unas máquinas, se dedicaban a elaborar los textiles. Es así como surge el trabajo a domicilio, para tareas del sector textil de confección. Y es por eso que estos criterios de remuneración van de la mano con lo que se quería regular en esa realidad, que era, por ejemplo, yo empleador, te doy estas telas, tú me vas a preparar 100 polos, y por cada 100 polos que tú me prepares, yo te voy a pagar 100 soles. Básicamente, ese es el criterio de remuneración por producción. Pero ojo con el tercer punto. Mucho se ha hablado sobre, o mucho me preguntan sobre, Santiago, ¿puedo descontarle a mi trabajador? ¿Puedo hacer algún descuento sobre sus remuneraciones?
basado en alguna pérdida que haya tenido por haber realizado su trabajo, en principio los descuentos tienen que ser pactados con el trabajador. El trabajador tiene que estar de acuerdo que se realicen estos descuentos. Pero miren, oh sorpresa, el trabajo a domicilio tiene una regulación en la cual permite al empleador poder deducir hasta un 25% de la remuneración mensual obtenida por el trabajador, siempre y cuando haya una responsabilidad económica por la pérdida o deterioro de los materiales que le ha entregado el trabajador para que pueda realizar el producto final. Esta norma es muy interesante porque creo que en todo el ordenamiento, por lo menos laboral, es uno de los pocos artículos que le otorga la facultad al empleador para poder descontar directamente. Ojo que tiene que estar justificada este descuento, pero rompe un poco la regla de que solo los descuentos se pueden realizar previo acuerdo o previa aceptación del trabajador. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, como ya lo hemos visto, el tema no es nuevo, ¿no? Este antecedente del trabajo a domicilio ya establecía los criterios para que el trabajador pueda prestar un servicio subordinado desde su casa. ¿Qué pasó posteriormente? En el año 2003, sí, se publica la ley 30036, que es la ley que regula el teletrabajo. ¿Y qué te dice esta ley sobre el trabajo? Nuevamente, implica el desempeño subordinado de labores sin la presencia física del trabajador, permitiendo generar los mismos ingresos, pero abaratando ciertos costos, beneficiando al trabajador de todas maneras. En realidad, este tema del teletrabajo, cuando fue regulado acá en Perú, fue una copia casi exacta de la norma en España. En España también se estaba regulando este tema del teletrabajo y nuestra legislación, la ley 30036, es casi un calco de la regulación española. ¿Cuál es la novedad del teletrabajo respecto al trabajo a domicilio, que es su antecedente, su abuelito, el abuelito del teletrabajo? La novedad es que el uso de los TICs, los medios informáticos, de telecomunicaciones y análogos. Esa es la gran diferencia entre el teletrabajo y el trabajo a domicilio. De alguna manera se podría decir que el teletrabajo es una variante del trabajo a domicilio. Porque, ojo, estamos hablando prácticamente de lo mismo. Trabajo subordinado, en el domicilio del trabajador o en el lugar que él establezca, pero en este caso se utilizarán medios informáticos y de telecomunicaciones para poder realizar la labor, o en todo caso el empleador pueda fiscalizar el trabajo del empleado. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, esto es fundamental, ¿no? Se reconocen unos principios también en el reglamento. Se reconocen unos principios fundamentales de esta modalidad de trabajo que es el teletrabajo. Básicamente son 4. El principio de voluntariedad, el principio de reversibilidad, principio de igualdad de trato, principio de conciliación entre la vida personal, familiar y laboral. Como pueden ver, esto no existía en el trabajo a domicilio. Esto es nuevo y esto es muy interesante porque esto tampoco lo recoge la regulación de trabajo remoto. A fin de cuentas, ya llegaremos a este punto, nos vamos a quedar con la regulación del teletrabajo, pero ya llegaremos a ello. ¿Qué me quieren decir con el principio de voluntariedad? Yo no puedo obligar a mi trabajador a que sea un teletrabajador. ¿Ok? Él mismo, la voluntad de las partes es la que va a intervenir para poder establecer esta modalidad de teletrabajo. No es posible la imposición. En el reglamento de la ley de teletrabajo se menciona una salvedad que se puede interpretar como que en este caso el legislador ha querido, en este caso específico, que sí se puede imponer el teletrabajo, que es un caso especial, un caso regulado para los trabajadores
que realizan actividades esenciales en el sector público. Es más, la norma se pone en el supuesto de caso fortuito, en una circunstancia de caso fortuito y fuerza mayor, lo que estamos viviendo ahora. Entonces, si bien es cierto, no dice expresamente que en estas circunstancias se puede imponer el teletrabajo, yo creo que el espíritu del legislador era eso, ¿no? Que un servicio esencial, un servicio público esencial, no quedara en el aire ante un contexto como el que estamos viviendo ahora. Y eso nos llevaría a preguntarnos, ¿era necesaria la regulación del trabajo remoto que se ha realizado en estos meses? La respuesta es sí, pero ojo que ya teníamos un antecedente sobre el trabajo remoto impuesto para el sector público. El principio de reversibilidad, sí es muy interesante. Esta modalidad podemos dar un paso atrás. O sea, si bien es cierto, ambas partes pueden pactar la modalidad de teletrabajo, esta puede ser revertida y el trabajador puede regresar a su puesto tradicional, a su puesto de oficina, para poder entenderlo mejor. ¿Qué casos tenemos sobre reversibilidad? En principio, el empleador puede regresar al teletrabajador a un trabajo de oficina, un trabajo habitual, un trabajo tradicional, de forma unilateral. Pero, tiene que justificar por qué. Y tiene que señalar cuáles son los motivos por el cual fracasó el teletrabajo. Tiene que haber un fracaso de esta modalidad justificada para que el trabajador de forma unilateral pueda variar el teletrabajo a trabajo tradicional. ¿Qué más puede pasar? ¿Qué más me dice la reversibilidad? El trabajador también puede tocarle la puerta al empleador y decirle, señor empleador, yo quiero pasar de un trabajo tradicional, de verdad tengo algunos temas en mi casa, tengo que cuidar a mis hijos, y ahora quiero pasar a la modalidad de teletrabajo. Asimismo, un teletrabajador podría pedir la reversibilidad al trabajo tradicional. Pero ojo con esto, yo le toco la puerta al empleador. El empleador me puede rechazar. El empleador puede señalar que me quede en mi trabajo tradicional o que me quede realizando teletrabajo. Como tercer principio tenemos el principio de igualdad de trato. Miren, sobre el principio de igualdad de trato, básicamente lo que estableció el reglamento es que no puede haber un trato diferenciado entre los trabajadores que prestan un servicio bajo la modalidad de teletrabajo y los trabajadores que prestan un servicio tradicional, acudiendo a una oficina a prestar servicios. ¿Cuáles son estas diferenciaciones que se pueden realizar? La primera de ellas es obvia y que todo el mundo, hasta todo el mundo lo ha hablado, que es no puede ganar menos. Si es un mismo puesto, un teletrabajador y un trabajador tradicional, deberían ganar lo mismo. Pero hay otros factores no económicos que también están enlazados con la igualdad de trato. ¿Qué sucede cuando yo hago reuniones o fiestas en la empresa? Obviamente el teletrabajador no va a participar de ellas, o es muy difícil decirle, oye, señor teletrabajador, acércate a la oficina que vamos a hacer un agasajo. El agasajo por cumpleaños. Entonces, en principio estos temas que no son de dinero, también conllevan un trato desigual, porque muchas veces estas reuniones que se realizan en la empresa se podría dejar de lado al teletrabajador justamente por la naturaleza de sus labores, que no es prestar el servicio de forma tradicional en el centro de la empresa, en el lugar de trabajo. Y por último tenemos el principio de conciliación entre la vida personal, familiar y laboral. A ver, sobre este principio, el teletrabajo, ¿cómo se los explico? La razón de ser del teletrabajo se basa en este principio. El teletrabajo nació para poder conciliar la vida personal y laboral. Es más, actualmente hay toda una tendencia de protección a la vida personal y a la vida laboral.
y es por eso que la tendencia actual es la regulación de que los trabajadores pasen mayor tiempo de su vida con su familia. Entonces, este es un primer antecedente de ello, ya que existe, por ejemplo, antes no existía el descanso postnatal por el nacimiento de los niños a los padres. Ya existe. Se ha ampliado el descanso de maternidad justamente para que la madre pueda estar con su hijo. Entonces, todo esto parte de una tendencia que justo tiene como punto de partida el teletrabajo en el año 2003, que se ha venido desarrollando a lo largo de los años. Siguiente diapositiva, por favor. Pero el teletrabajo no es perfecto. En el teletrabajo también puede haber cuestionamientos. ¿Qué es lo que está sucediendo actualmente? Es que en la realidad, hasta antes de la pandemia, el teletrabajo no era utilizado. Muy pocas empresas del sector privado lo utilizaban. Contaditos. Eran contaditas las empresas que utilizaban la modalidad de teletrabajo, pero en cambio en el sector público ya se estaba implementando, cosa que me parece muy interesante. Por ejemplo, Indecopi y OEFA son instituciones que ya habían estado implementando con éxito el teletrabajo, lo cual felicito, ¿no? Porque es una herramienta súper útil en términos de eficiencia laboral. Entonces, ¿qué debemos tener en cuenta con el teletrabajo? Y ahí les he colocado en mi presentación algunas preguntas. ¿Es posible supervisar las condiciones de trabajo y seguridad y salud en el trabajo mediante visitas inopinadas para constatar cómo viene prestando el servicio, los servicios del trabajador? ¿Cuál sería la respuesta a ello, no? La respuesta es sí y no. En este caso, la respuesta es sí y no. ¿Qué sucede? Con el teletrabajo también se tiene que garantizar la seguridad y salud de los teletrabajadores. Pero esto entra en conflicto. Esta garantía de la seguridad y salud de los trabajadores entra en conflicto con la inviolabilidad de domicilio. Entonces, yo puedo tener visitas inopinadas para saber si mi trabajador está trabajando realmente, mi teletrabajador. En realidad no. Pero lo que sí puedo tener es una programación con el trabajador, llegar a un acuerdo y establecer el momento en el cual la empresa podrá acudir al domicilio del teletrabajador, hacer una verificación de los elementos de seguridad y salud y los riesgos que pueda meritar hacer un trabajo, un teletrabajo en este caso, a domicilio. Entonces, la respuesta a esta pregunta sería sí, en caso llegue a un acuerdo con el trabajador permite el acceso del empleador a su domicilio y se puedan verificar las condiciones de seguridad y salud en el trabajo. Pero más complicado sería el tema de que estas visitas inopinadas sean para poder fiscalizar si el trabajador o el teletrabajador se encuentra realizando labores o no. Porque como ya les dije, esto entra en conflicto con un derecho constitucional que es la inviolabilidad de domicilio. ¿Qué más tenemos? El empleador tiene que subvencionar los gastos de luz, internet y demás condiciones que se requieran para el teletrabajo, ya que yo me estoy ahorrando esos gastos porque ya no está acudiendo a mi empresa. ¿Cuál sería la respuesta? Sí, la ley te dice que sí. La ley te señala que el empleador tiene que subvencionar. La pregunta no es si tiene o no. La pregunta en el trabajo es ¿cuánta plata? ¿Cuánto te tengo que dar? ¿Por qué servicio te tengo que dar plata? ¿Por luz? ¿Por internet? ¿Qué pasa en los casos que un teletrabajador no vive solo? ¿Qué pasa en los casos que hay 2 teletrabajadores en un mismo domicilio? O hasta 3. ¿Tengo que asumir el íntegro de estos pagos? Yo creo que en realidad, y ahí estoy de acuerdo, estoy de acuerdo con lo regulado en el reglamento, es que las partes se tienen que poner de acuerdo, ¿no? Las partes se tienen que poner de acuerdo. Eso es vital en este punto, porque también el reglamento establece un punto sobre, si no hay acuerdo, se establecerá el valor del mercado. ¿Qué es el valor del mercado? Las circunstancias son distintas.
Las circunstancias son distintas. Tendríamos que determinar cuánto gasta en promedio un trabajador que está en una oficina de luz y cuantificar cuánto gasta de luz, cuánto gasta de agua, cuánto gasta de internet de forma personalizada. Entonces, acá vamos a priorizar en este punto, si bien el empleador tiene que subvencionar estos gastos, prioricemos en este punto el tema eh, de cuál es el cuánto. ¿Cuánto tengo yo que dar de plata? ¿Se le exige al teletrabajador un número de días de asistencia presencial al centro de labores? No. ¿Qué dice la ley? Y mucho menos si es para temas de coordinación. La ley te establece dos modalidades dentro de esta modalidad. ¿Cuáles son? Un teletrabajo completo. El trabajador está desde su casita, tranquilo, nadie lo molesta y desde ahí trabaja. Y una forma mixta, que es establecer algunos días que el trabajador va a acudir a la oficina, de repente para unos temas de coordinación, y otros días va a hacer teletrabajo desde su casa. La ley establece estos supuestos y creo que es claro que esto sí puede ocurrir cualquiera de las dos. Pero ¿qué también te establece la ley? La ley ha establecido que realizar trabajo en tu casa de forma ocasional no es teletrabajo. Si yo en el mes, un día me provocó, hablé con mi jefe, me siento un poco mal, pero creo que voy a poder trabajar, avanzar algunas cosas desde el domicilio, eso no es teletrabajo. Es un día aislado, una circunstancia aislada por la cual te quedaste en tu casa, pero no es teletrabajo. Siguiente, Filmina, por favor. Ah, ya. Recuerdan que yo les estaba mencionando que el teletrabajo no había sido adoptado, no había sido abrazado por nuestra realidad como se quisiera. Y tampoco en España, ¿eh? O sea, hay que decirlo. O sea, si bien es cierto, nuestro modelo se basa en el modelo español, en España ahora se ha visto en la necesidad de utilizar el teletrabajo, pero antes, muy poco, ¿eh? Muy poco. Entonces, me he permitido buscar algunas sentencias porque en Perú no existe judicializado muchos temas relevantes en teletrabajo, pero en España sí. Y entonces me he permitido rescatar dos casos, uno de una sentencia del Tribunal Supremo, bueno, dos sentencias del Tribunal Supremo de Justicia de Cataluña, donde se desarrolla el teletrabajo. Les explico un poquito ya el primer caso, la sentencia 136-2019. Acá estamos en el caso de una trabajadora que solicitó, bueno, estaba en la modalidad de teletrabajo, y ella se dedicaba era consultora de derecho ambiental. ¿Cuáles eran sus funciones? Bueno, ella está en su casa, y dentro de sus funciones estaban revisar las normas, colocar estas normas dentro de una matriz ambiental y estar a disponibilidad de los clientes para poder absorber cualquier consulta. ¿Qué es lo que sucedió en este caso? Que uno de estos clientes llama al empleador y le dice, miren, yo he hablado con su trabajadora y bueno, me parece raro porque me ha dicho que el horario de atención ahora ha variado y que solo voy a poder hablar con ella de 3 de la tarde a 4 de la tarde. Ante esta situación, ante esta alerta, la empresa comienza a investigar. Entonces, ¿qué hace la empresa? Contrata a un investigador privado que estuvo investigándola durante 3 meses para saber qué es lo que hacía. Y cuando ustedes leen la sentencia entra en bastante detalle sobre qué hizo la señora durante 3 meses. Y ¿por qué la señora demandaba? No demandaba cuestionando que se le haya investigado y se le haya vulnerado su privacidad, sino demandaba señalando que ella no tenía un horario y que su horario era flexible. ¿Qué resolvió la Suprema luego de ver los medios probatorios? El investigador privado había determinado que durante los horarios que ella tenía que estar prestando servicios, ella hacía otras cosas.
Es más, es súper detallista con las horas y señala a tal hora llevaba a sus hijos a la escuela, regresaba, se iba al supermercado, regresaba, llevaba a otra persona en carro, y esto sucedería todos los días. Ante lo señalado por la trabajadora, que señalaba que no tenía, no tenía un horario específico, la empresa responde, y la empresa señala que sí tenía un horario, que en el contrato estaba establecido un horario, y que por ende había incumplido y había quebrantado la confianza, perdón, la confianza y la buena fe del empleador al haber dispuesto del tiempo cuando ella tenía una jornada establecida por contrato. Entonces, ¿acá existía un despido? ¿Habían razones de índole disciplinaria para poder despedirla a esa trabajadora? Sí, sí existían razones. Estamos hablando de una flexibilización de horario. En este caso, y es interesante lo que señala el Tribunal Supremo, señala que en este caso pueden existir dos modalidades de teletrabajo, y esto es lo que quiero rescatar de esta sentencia. Una modalidad en la cual esté obligada a cumplir un horario de trabajo, que era este caso, y otra modalidad por la cual el horario puede ser flexible, que no era este caso, que no era este caso. Y luego la pregunta que también me hice yo, ¿no? Porque también es interesante aprender de la doctrina extranjera. Y es, ¿puedo yo contratar a un investigador privado para poder iniciar un procedimiento de despido de este tipo? Mi respuesta es sí. Mi respuesta es que sí, y no lo sé si después de la pandemia va a ser una práctica reiterada de las empresas, pero lo cierto es que sí. Es más, en esta sentencia ni se lo dan por sentado. Pero ¿qué es lo cierto sobre la contratación de un investigador privado? ¿Y por qué ello no vulnera tu derecho a la privacidad? Porque el investigador privado, bueno, para contratar a un investigador privado se tienen que cumplir dos requisitos, básicamente. El primero de ellos es que no se encuentre investigando algún delito que tenga, que esté estipulado en el Código Penal. Y el otro requisito más importante, y que justamente configura el uso del investigador privado en este caso, es que existe un interés legítimo. Y en este caso el interés legítimo surge, el interés legítimo laboral, el interés legítimo del empleador surge a raíz de la queja del cliente. Es por eso que en este caso, habiendo establecido que no se encontraba, no era una investigación de índole penal y que existía un interés legítimo del empleador para investigar los hechos, es que sí se permite el informe realizado por este investigador privado. ¿Cómo resolvió el Tribunal Supremo de Justicia de Cataluña? Declaró infundada la demanda interpuesta por la trabajadora. Ahora vayamos a esta otra sentencia, que es la sentencia 946-2020. ¿Qué dijo el tribunal en este caso y cuáles son los hechos? Otra vez, estamos ante una trabajadora que realizaba su trabajo en la modalidad de teletrabajo. Ella manda una comunicación a la empresa. Señores empresarios, solicito prestar los servicios para que fui contratada, haciendo teletrabajo 10 días en Ámsterdam y 10 días en España. 10 días en Holanda y 10 días en España. Los 10 días que yo esté en Holanda haré trabajo administrativo, los 10 días que yo esté en España haré trabajo de campo. ¿A qué se dedicaba esta trabajadora? Era una supervisora de tiendas de textiles, tiendas de ropa. Entonces, ¿qué sucedió? Manda la comunicación, la empresa le dijo, te denegamos la solicitud, no vas a realizar ese teletrabajo internacional, por decirlo así, no, te lo vamos a denegar, que es congruente con lo que ya hemos explicado, ¿no? El trabajador de forma unilateral no puede adoptar esta modalidad. Se lo deniegan, pero la trabajadora no va más. Le dan 24 horas para que regrese. Miren, 24 horas tienes que regresar a la empresa. La trabajadora no regresa. Cuando regresa, le inician un procedimiento por
faltas injustificadas por más de 6 días. Se inicia un proceso laboral. ¿Qué dice la trabajadora? Yo no he cumplido la falta de inasistencias injustificadas porque yo comuniqué al trabajador y tampoco he quebrantado la buena fe de porque yo solicité estos 10 días para estar en Holanda para poder cuidar a mi familia, que sus hijos vivían allá. Ante todo lo que puedan pensar y lo que yo también pensaba, el Tribunal Superior de Justicia le da la razón, pero no por lo que ella dice. Pero no por lo que ella dice. El Tribunal de Justicia le da la razón porque, uno, la empresa se había equivocado. Lo que pasa es que en España tienen el Estatuto de Trabajadores Textiles, determina que hay faltas injustificadas a partir del 10º día. Entonces, era un tema objetivo. Si solo faltó 6, no llegó a 10, esa causal no se dio. Ahora vayamos a verificar si ha incumplido las órdenes del empleador, quebrantando así la buena fe. Bueno, analicemos y no. Si bien es cierto hay un quebrantamiento de la buena fe y ha desobedecido órdenes, estas órdenes serán desproporcionadas y por ende la demanda de la trabajadora debe ser amparada. Yo tengo mis cuestionamientos, yo tengo mi posición respecto a esta sentencia, porque considero que si una empresa te está diciendo no te vayas a Holanda, pues no te vas a Holanda y regresas de manera inmediata a prestar servicios como fueron contratados de manera primigenia. Por eso, en esta sentencia en específico, no estoy de acuerdo con lo resuelto por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. ¿Hay mecanismos necesarios para la sanción? Sí, creo que hay mecanismos necesarios para la sanción. ¿Hay una proporcionalidad de la sanción? Yo creo que en este caso sí, a diferencia de lo que resolvió el tribunal. ¿Y se necesita una autorización del empleador? Ya lo hemos mencionado, ¿no? Nuestra regulación es similar a la de España. Yo necesito una autorización del empleador para poder realizar teletrabajo. Siguiente diapositiva, por favor. Y por fin llegamos al trabajo remoto. Recapitulando, hemos hablado del trabajo a domicilio como el abuelito de ambas. Luego el teletrabajo, que también tiene toda una regulación ordenada y es una copia perfecta de la regulación de España. Y venimos con el accidente, porque el trabajo remoto es un accidente. El trabajo remoto surgió por la emergencia. Nadie se lo esperó. El término pudo haber sido cualquiera, pero se le ocurrió al gobierno colocarle trabajo remoto. Pero increíblemente, el trabajo remoto, por la necesidad, ha sido acogido por la realidad más que el teletrabajo. El teletrabajo era el niño feo, el teletrabajo no lo veían. A pesar de que era hermoso, tenía su ley, tenía su reglamento, nadie lo usaba. El trabajo remoto vino de un momento a otro. Y ahora todo el mundo está desde su casa, y es más, estamos en esta ponencia, cada uno viendo esta ponencia desde su casa. Entonces, ¿cómo surge el trabajo remoto? Y este concepto. Justamente como les señalo, debido al estado de emergencia y por la coyuntura del COVID-19, se promulga el decreto de urgencia 026-2020, donde se reconoce el trabajo remoto obligatorio. ¿Qué puntos se analizan en este decreto de urgencia? Básicamente 3. Que es la prestación de servicios subordinada. Nuevamente, trabajo a domicilio subordinado. Teletrabajo subordinado. Trabajo remoto subordinado. ¿En dónde? En el domicilio o lugar de aislamiento domiciliario. El único cambio acá con las otras regulaciones es el lugar de aislamiento domiciliario. ¿Por qué esto? Porque Vizcarra apareció en la televisión el domingo en la noche y no todos estaban en su casa. Hay mucha gente que estaba de viaje, mucha gente que no pudo ingresar al Perú, muchos amigos míos estuvieron en el extranjero trabajando hasta hace 2 semanas. Y entonces, ¿cuál fue el lugar de aislamiento domiciliario? Los hoteles donde estaban, afuera. Eso es lo que pasó y por eso se colocó lugar de aislamiento domiciliario. Y ahora, ¿cuál es otro cambio? Se debe utilizar cualquier medio que posibilite realizar las labores fuera del centro de trabajo. Cualquier medio que posibilite, incluido los TICs del teletrabajo, ¿no? Las tecnologías de la información y comunicaciones. ¿Qué normativa la regula? Teletrabajo teníamos ley, teníamos reglamento. Acá tenemos el decreto de urgencia, el decreto supremo 010
2020 Trabajo y la Resolución Ministerial 72-2020 que es una guía para la aplicación del trabajo remoto. Ojo, y ojo con esto, me quiero detener un segundo con esto, que es qué te señalaba o qué se ha señalado sobre el trabajo remoto, porque este concepto de trabajo remoto está de la mano o entrecruzado con grupo de riesgo y licencia con goce compensable. Hay un punto que quiero tocar acá muy brevemente, que es que no aplicará el trabajo remoto para los trabajadores confirmados con COVID-19, ni quienes tengan descanso médico. Y esto, me han hecho muchas preguntas sobre esto, porque cuando arranca la pandemia y el aislamiento domiciliario, muchas personas me preguntaban, Santiago, yo tengo gente que justo estaba en descanso médico, entonces, si está en su casa, que trabaje, ¿no? Si el gobierno está diciendo que puede hacer trabajo remoto, que trabaje, no. El descanso médico justamente existe para que descanse el trabajador, no para que teletrabaje o trabaje remotamente. O sea, estos días de licencia por incapacidad, estos días no son licencia con goce, son subsidiados. Y estos días en los cuales estuvo enfermo el trabajador, justo en esta época de pandemia, tuvo una enfermedad común probablemente, no podrán ser compensadas posteriormente, porque no está dentro de la licencia. Ese es otro ámbito. Estaba enfermo y estaba con descanso médico. Posteriormente tendrán que cobrar los subsidios, la empresa, pero no es que ya que esté en su casa, que trabaje remotamente. Así no es. Entonces, ojo con esto, ¿eh? Ojo con eso, porque al inicio hubieron muchas consultas respecto a esto, sobre las enfermedades comunes y el trabajo remoto. Siguiente diapositiva, por favor. Ya, la guía. La guía es un poco más amplia al regular el trabajo remoto y determina ciertas obligaciones del empleador. La primera de ellas es determinar en qué puestos se pueden realizar trabajo remoto y en qué puestos no. La segunda de ellas es identificar las personas que son grupo de riesgo. Y la tercera, identificar riesgos y situaciones o dificultades que pueda tener el trabajador cuando está realizando el trabajo remoto desde su casa. Básicamente esas son las tres obligaciones que se le designó al empleador. ¿Y cuáles son las medidas especiales para las que aplica el trabajo a trabajadores riesgosos? Para ellos, el trabajo remoto será obligatorio. Miren la diferencia, hay pequeñas diferencias. En el teletrabajo teníamos que era consensuado, era voluntario el teletrabajo. Acá la misma ley te dice, oye, trabajador, si tú tienes a un trabajador que está dentro del grupo de trabajadores de riesgo, él necesariamente va a realizar trabajo remoto. Y en el supuesto que no pueda trabajar remotamente, va a tener una licencia con goce, le vas a pagar, pero luego va a poder compensarlo. En teoría, la idea es hermosa. En teoría, la idea es precisa. Ahora vayamos a la práctica. El primer estado de aislamiento eran 15 días. Era manejable por la empresa. Yo siempre he criticado este tema de la aplicación obligatoria de la licencia con goce sujeta a compensación. Porque para una medida de poco tiempo, como pudo haber sido un aislamiento de 15 días hasta 30, pudo haber tenido sentido porque era poco tiempo. Se podría utilizar un poquito de vacaciones, se podría llegar a un acuerdo con la empresa. Y estamos a más de 100 días que muchas de estas personas y denominados trabajadores de riesgo van a tener que compensar. Si bien es cierto, hace unos días ha salido cómo va a funcionar este tema de la compensación en el sector público, habilitando de alguna manera, y como alguna vez se lo comenté a un cliente, la posibilidad de descuentos ante el cese. Porque esa pregunta todo el mundo la ha hecho. Ya, yo le estoy pagando, pero ¿qué pasa si cesa y él me va a quedar debiendo? Entonces, más o menos es como la figura de un pago a cuenta.
Entonces, la gente se preguntaba si puedo descontar, no puedo descontar. Bueno, con esta norma que es solo para el sector público, pero puede servir de criterio para el sector privado, se reconoce que en ciertos supuestos sí se puede descontar de la liquidación de beneficios sociales. Pero digamos que el trabajador no cesa. Digamos que el trabajador no cesa. Voy a tener un trabajador que es grupo de riesgo, probablemente sea paciente de cáncer, de diabetes, con extrema obesidad, que voy a tener que obligarlo a que me compense 100 días. O sea, claro, para una medida corta se ve bien, ¿no? O sea, el gobierno quiere proteger a este grupo de riesgo, está muy bien. Pero una cosa es el tema salud y otra cosa es el tema laboral. Más aún cuando se reguló el tema de la suspensión perfecta, los trabajadores que pertenecen al grupo de riesgo fueron excluidos de las listas que se podían presentar para la suspensión perfecta. Entonces, ahí yo tengo una serie de cuestionamientos con la aplicación de la licencia con goce sujeta a compensación por parte de los trabajadores de riesgo. Si bien creo que es una medida a corto plazo buena, ya esto se ha rebalsado de las manos, ¿no? Siguiente diapositiva, por favor. Para resumir un poquito, entre estos dos regulaciones, ¿no? Teletrabajo y trabajo remoto. Y justo hay algo muy interesante acá que les quiero decir. Primero, las vigencias. El teletrabajo tiene una vigencia del 5 de junio del 2013, como ya les señalé, con la entrada en vigencia de esta norma calco de la norma española. ¿El trabajo remoto cómo surge? ¿O cuál fue su vigencia? Solo fue creado para la emergencia sanitaria del COVID-19. Y también se extiende a los trabajadores de grupo de riesgo que puedan trabajar remotamente y se extiende también a los practicantes, a las modalidades formativas. Esto no tiene el teletrabajo. El teletrabajo no tiene, y esto es importante, ¿eh? Porque muchos practicantes probablemente ahora pueden existir que estén haciendo trabajo remoto, pero van a poder. ¿Qué pasa cuando pase el 7 de septiembre la emergencia sanitaria? ¿Van a poder seguir haciendo trabajo remoto? Hay un vacío, porque no van a poder seguir aplicando el trabajo remoto porque la vigencia de esa norma ya desapareció. Y tampoco van a poder teletrabajar porque el teletrabajo no regula el teletrabajo de practicantes. Entonces van a estar en el limbo. Lo que supongo que va a pasar es que ya para la época que se supere la emergencia sanitaria, ya todas las empresas pueden empezar a funcionar. Pero esto es incierto. Lo cierto es que el tema de los practicantes está ahí en el limbo por ahora. La implementación. Sobre el teletrabajo tiene que existir acuerdo y debe constar por escrito. Ante la emergencia, en el trabajo remoto no le podías pedir acuerdo. Entonces solo bastaba con la comunicación de parte del empleador. Sobre el lugar de trabajo, son similares en realidad. O sea, en el teletrabajo lo puedes realizar desde cualquier lugar, incluyendo tu domicilio. Mientras que el trabajo remoto te pone dos supuestos específicos porque no son los dos supuestos generales en los cuales se dio el aislamiento social, como son el domicilio o el lugar donde te quedaste varado. Sobre los elementos de trabajo, como ya mencionamos en el teletrabajo, estos pueden ser proporcionados por el empleador o también pueden ser proporcionados por el trabajador. Mientras que en el trabajo remoto, el mensaje nos agarró todos fríos. Muy pocas personas tenían una laptop en casa o un celular de la empresa. Entonces, lo que ha sucedido es que muchas de las personas han utilizado sus propios medios para poder realizar este trabajo remoto. Entonces, hay pequeñas diferencias. Y como ya les dije, ¿no? La duración del teletrabajo puede ser implementada durante un tiempo que consideren las partes, mientras que el trabajo remoto tiene un tiempo determinado por ley, que es hasta que, por todo el periodo que dure la emergencia sanitaria, que hasta ahora es el 7 de septiembre, no sabemos qué va a pasar mañana, de repente se amplía. Siguiente diapositiva, por favor. Finalmente, la seguridad y salud en el trabajo. Palabras claves. En el teletrabajo, la empresa tiene que garantizar la seguridad y salud de los trabajadores. ¿Ya? En el trabajo remoto tiene que recomendar. ¿Por qué es esto?
porque el trabajo remoto es un accidente, ocurre por, como ya les dije, por una emergencia. El empleador no va a poder ir a tocar la puerta de tu casa si nadie puede salir para verificar que todas las instalaciones sean correctas y no estés realizando una actividad riesgosa. En el teletrabajo sí. El teletrabajo no ha sido creado para una emergencia. La modalidad de teletrabajo ha sido creado bajo una circunstancia de normalidad. Yo tengo algunas temas respecto a los accidentes de trabajo que pueden ocurrir en el hogar. No me quiero extender mucho en ello, pero es que abarca ambas modalidades, ¿no? Entonces, la dificultad, si se vuelve popular el teletrabajo luego de la pandemia, va a ser en determinar y establecer un criterio de legislador, definitivamente, o caso por caso, en el Poder Judicial, para ver cuándo estamos hablando de un accidente de trabajo y cuándo estamos hablando de un accidente doméstico en tu casa. Entonces, qué difícil, ¿no? Porque, ¿cómo diferenciar? Algunas regulaciones utilizan las presunciones. Por ejemplo, si yo tengo un teletrabajador que tiene una jornada de trabajo de 8 a 3 de la tarde y ocurre, se cae entre ese horario, puedo presumir que ha sido un accidente de trabajo. Pero es tan así. Yo tengo algunas discrepancias con algunos autores y con cómo está regulado en la ley, porque no deja del todo claro esta diferenciación entre accidente de trabajo doméstico y accidente de trabajo y accidente doméstico, ¿no? Siguiente diapositiva, por favor. Gracias. A ver, después de toda esta regulación y después de todo determinar qué es el trabajo remoto, la gente se preguntaba, ya, ¿y si no lo hago? Las empresas, ¿y si incumplo? No existe el tipo. No existe el tipo legal para que Sunafil me toque la puerta y me sancione. Yo quiero que mis trabajadores sigan viniendo a trabajar, lo cual ocurrió. Los primeros días ocurrieron algunas situaciones con unos teleoperadores que iban a las oficinas. Entonces, ¿qué pasa? ¿Me van a sancionar? Hubo unos días de vacío, pero esta pregunta se solucionó. Y se incorporaron a nuestro ordenamiento infracciones administrativas muy graves para el periodo de pandemia, los cuales son estas dos, ¿no? que le comento en esta diapositiva, que es disponer, exigir o permitir el ingreso o permanencia de personas para prestar servicios en los centros de trabajo cuya actividad no se encuentre exceptuada del estado de emergencia. Hay empresas que sí podían prestar servicios en estado de emergencia y hay empresas que no. Si tu empresa no era una empresa que brindara servicios esenciales de alimentación, de medicamentos, etcétera, tú no podías solicitar que tus trabajadores vayan. Si lo hacías, vas a ser multado. ¿Y cuál es el otro punto que se reguló? Incumplir la regulación sobre trabajo remoto para trabajadores considerados en el grupo de riesgo por el periodo de emergencia. Entonces, ya vimos que el grupo de riesgo tenía que hacer trabajo remoto obligatoriamente o una licencia con goce si no se podía hacer el trabajo remoto. Pero si yo obligado al trabajador a asistir, multamos a la empresa nuevamente por obligarle al trabajador y poner en riesgo la salud de ellos, considerando que son un grupo de riesgo. Entonces, en un primer momento no existía regulación para sancionar, esto se subsanó. O sea, hubieron unos días de vacío, pero ya, hoy por hoy, las reglas de juego están claras. Siguiente diapositiva, por favor. Luego de ver todo esto, ¿qué pasa con la facultad sancionadora? Puede seguir incumpliendo el trabajador, yo como empresario puedo sancionar al trabajador. La pandemia no le ha quitado la facultad sancionadora ni la facultad de dirección a los empleadores. Los trabajadores pueden seguir incumpliendo, pero lo difícil en este caso va a poder ser fiscalizar a qué tipo de incumplimiento, en qué tipo de incumplimiento estamos. Porque el trabajador está en su casa,
Recordemos que todo este paradigma del trabajador que solo va a la empresa, se sienta, está 8 horas y regresa a su casa, ya está cambiando, ya no es lo normal para nosotros. O sea, por lo menos yo soy un poco más viejo, pero de repente los que me escuchan, que son un poco más jóvenes, van a vivir con esto. Ustedes si alguno va a ser abogado laboralista, va a vivir de sentencias y jurisprudencia que hable sobre el teletrabajo que hoy por hoy no tenemos. Y justamente es sobre esta dicotomía entre trabajar en tu casa y la fiscalización que puede ejercer el empleador, ¿no? Siguiente diapositiva, por favor. Ya sabemos que el trabajador puede de múltiples maneras ejercer su poder de dirección, entre ellas la facultad de sancionar, y se puede sancionar con una amonestación, con una suspensión y hasta con la desvinculación, que en este caso es el despido. En este caso específico, y el objeto de esta charla es hablar del despido, y tan solo del despido individual. No quiero hablar del despido por causas colectivas y tampoco voy a hablar de las formas de sanción como pueden ser las suspensiones. No, vamos a centrarnos en esta conversación sobre el despido. ¿Y qué es el despido? Es poder desvincular la facultad del empresario de desvincular a un trabajador siempre que exista una causa justa establecida en la ley. ¿Y cuáles son estas causas justas que establece la ley? Son dos. La causa justa relacionada con la capacidad del trabajador y la causa justa de despido relacionada con la conducta. Siguiente diapositiva, por favor. Ya, hablemos un poco sobre las faltas graves por capacidad. Las voy a enumerar y voy a hablar un poquito de ellas y ver si se puede o no aplicar en este contexto de trabajo remoto, teletrabajo, trabajo a domicilio, que hemos estado hablando. ¿Cuál es esta primera? Bueno, esta es causa justa por capacidad, en realidad me falta grave. Una de ellas es la deficiencia física, intelectual y mental sobrevenida, determinante para el desempeño de las tareas. ¿Cuál es la palabra importante en este tipo legal? Es sobrevenidas. Si el empleador conocía estas deficiencias antes de la contratación del trabajador, no puede aplicar esta causal. Ahora, con la implementación de la ley de la protección de la ley del discapacitado y también la ley de seguridad y salud del trabajador, se puede inferir que el empleador puede tomar otras opciones menos perjudiciales que el despido, ¿no? Entonces se incorporan este tema de siempre que no exista plaza vacante para el trabajador y no implique riesgo para su seguridad y salud o la de terceros. Si hay otro puesto de trabajo y ha ocurrido de repente un accidente que dejó de repente inválido a un trabajador, yo no puedo utilizar esta causal. Y además, esta causal es casi inaplicable. ¿Y saben por qué? Porque el procedimiento establecido no existe y nadie lo quiere cumplir. Porque para poder acreditar estas deficiencias físicas, intelectuales y mentales, yo necesito la actuación, la ayuda del Salud, el Ministerio de Salud, del Ministerio de Salud o del Colegio Médico del Colegio Médico. Ninguno tiene este procedimiento, ninguno saca un informe, ninguno saca un dictamen que te pueda servir y avalar este tipo de despido, ¿no? Por deficiencia física, intelectual y mental. ¿Cómo aterrizamos un poco con ese contexto de trabajo remoto, teletrabajo, trabajo a domicilio? Se abre una posibilidad, ¿no? Se abre. O sea, la ley me dice, si yo tengo un trabajador que ha tenido una deficiencia física, lo puedo trasladar a un puesto que no implique un riesgo para su seguridad y salud. ¿Qué menos riesgoso puede ser el teletrabajo? Yo podría mover a este trabajador que lamentablemente ha tenido un accidente y lo podría mover a la modalidad de teletrabajo. No necesariamente la empresa tiene que buscar una posición dentro de la empresa. Podría optar bajo la modalidad de teletrabajo para estas personas que justamente han tenido una deficiencia
en sus capacidades físicas, ¿no? Siguiente diapositiva, por favor. Otro tema relacionado con la capacidad es el rendimiento deficiente en relación con la capacidad del trabajador y con el rendimiento promedio de labores bajo condiciones similares. Esta causal es también muy difícil de aplicar. No es que necesite el concurso de otras autoridades para poderla aplicar, sino que es muy difícil, porque en principio personal que yo tenía, primero, para poder comparar, yo necesito elementos que puedan ser medibles. Entonces, objetivamente, esta causal no puede ser utilizada para todos los trabajadores. Justamente necesito un punto de medición para poder comparar el trabajo del trabajador, las labores del trabajador con las labores de sus compañeros y poder determinar si su rendimiento ha sido deficiente o no. Ahora, vayamos al teletrabajo o al trabajo remoto. Yo creo que esta causal va a ser muy importante cuando el teletrabajo se comience a implementar de manera masiva. Porque hacer teletrabajo y de alguna forma se puedan medir los estándares de producción de este teletrabajador, elaboración de informes, ventas realizadas desde su casa, va a haber un mejor control de todos estos teletrabajadores. Ahora viene la pregunta, ¿cómo mido las condiciones similares? ¿Qué pasa si yo tengo un grupo, un puesto de trabajo, ¿no? Que realiza tanto teletrabajo como trabajo en oficina? ¿Son condiciones similares? No, ¿no? Es más, ya, digamos que no. Digamos que el puesto de trabajo es todo teletrabajado. Todos los trabajadores hacen teletrabajo en ese puesto específico. La condición de un adolescente o de un joven que vive solo es la misma que la de una madre de familia que tiene a su cargo 3 niños pequeños. Va a ser difícil, ¿no? A estos problemas nos vamos a enfrentar cuando el teletrabajo sea adoptado de forma masiva. Siguiente diapositiva, por favor. El último punto sobre despido por capacidad. La negativa injustificada del trabajador a someterse a examen médico previamente establecido por ley. Es importante acá, negativa injustificada. No es cualquier negativa. Muchas veces con el término injustificada o los casos que más se ha hablado, se ha desarrollado sobre esto es que la religión es una negativa justificada. O sea, por motivos religiosos, de creencias religiosas, el trabajador se puede negar a someterse a un examen médico. Y además, eso es importante, ¿eh? No es cualquier examen que el empleador quiera obligarte a tener. Es un examen médico que esté en la ley. Por ejemplo, para el trabajador minero, para poder ingresar a mina, tiene que pasar un examen médico para saber que las condiciones son acertadas. Y si este trabajador minero no quiere someterse a estos exámenes médicos, se le podrá despedir. Se le podrá despedir. Ahora, vayamos a la época actual. ¿A qué problemas nos vamos a enfrentar ahora con el trabajo remoto y el teletrabajo? Hace poco se determinó que las empresas tenían que realizar exámenes obligatorios a sus trabajadores para saber si tienen COVID o no, sea de hisopado o prueba rápida, ¿no? ¿Qué tenemos ahí? Tenemos un examen médico, efectivamente. ¿Este examen médico está determinado por ley? Sí, está determinado por ley. ¿Qué pasa si a un trabajador que está haciendo trabajo remoto le toco la puerta? Mira, te quiero hacer tu examen médico. Y si no te sometes al examen médico del hisopado, te voto porque te estás negando injustificadamente. Ya, no. No basta solo que sea un examen médico y no basta solo que esté establecido en la ley, sino que los alcances también lleguen al trabajador. Me explico. Este examen obligatorio es para la reincorporación de los trabajadores, no para el trabajador remoto. Yo no le puedo tocar la puerta y decirle al trabajador remoto, sométete a este examen. Porque este examen, si bien es cierto, está en la ley, está dirigido a las personas que van a ir a un centro de trabajo. Entonces, si a alguno de ustedes, su empleador, le toca la puerta
Ustedes están haciendo trabajo remoto y le dicen, mira, tú estás obligado por ley a realizarte el examen. Mentira. Yo estoy obligado si tengo que regresar, pero yo ahorita estoy en teletrabajo, trabajo remoto. Entonces, tenemos que analizar este punto caso por caso. Siguiente diapositiva, por favor. Y llegamos por fin a la causa justa de despido relacionada con la conducta. Tenemos tres, básicamente, causas de despido relacionadas con la conducta, que es la comisión de falta grave, que es donde me voy a detener un poquito más en desarrollar, que es aquellas infracciones que el propio legislador ha determinado que son de tal magnitud que ameritan ser sancionadas con el despido. La condena penal por delito doloso, que es lo especial en la condena penal por delito doloso. Se producirá cuando haya una sentencia condenatoria y que los hechos no hayan sido conocidos por el empleador, ¿no? Ahora, ¿qué pregunta se me vino a la mente cuando estuve haciendo las diapositivas? Yo puedo contratar mediante la modalidad de trabajo remoto o teletrabajo a un preso. Interesante, ¿no? Lo que sucede es que se abre todo un libro de posibilidades y yo creo que a partir de que poco a poco nos vayamos habituando a esta nueva realidad, vamos a ver casos que nunca nos hemos podido imaginar, ¿no? Y por último tenemos la inhabilitación del trabajador. Sobre esto hay un tema, ¿ya? Yo contrato a un trabajador, les voy a poner un ejemplo, para que realice el transporte de gasolina. Para el transporte de gasolina necesita un permiso de conducir especial. El Ministerio de Transportes, por un hecho aislado, le suspende la licencia por un año. Esta suspensión de la licencia habilita a la empresa para poder iniciar un procedimiento y despedir al trabajador porque una autoridad administrativa lo ha inhabilitado para que realice las funciones para las cuales yo lo contraté. Ahora le pongo un caso un poco más, para poner un poco de problemas. ¿Qué pasa si yo soy abogado y me contrato una empresa para que acuda a sus juicios? Yo voy, ¿sabes qué, Santiago? Te voy a contratar, anda a todos mis juicios, tú me vas a representar, te contrato para eso, para que vayas a mis juicios. Hago algo mal, no sabemos qué. ¿Puedes retroceder? Ya. Hago algo mal y me sanciona el colegio de abogados. Me inhabilita para ejercer la profesión. Ojo, ¿el colegio de abogados es autoridad judicial? Creo que no. ¿Es autoridad administrativa? ¿Me puede votar mi empleador? O sea, si bien es cierto, fui contratado para algo que ya no voy a poder hacer, ¿podrá alegar esta causal? Dejo la pregunta en el aire. Siguiente diapositiva, por favor. Ya, voy a hablar muy brevemente sobre las faltas graves por conducta, ¿no? El artículo 25 del Decreto Legislativo 128 establece una lista taxativa de incumplimientos. En la primera de ellas tenemos el cajón desastre. ¿Cuál es este inciso A del artículo 25? Determina que es una falta grave el incumplimiento de las obligaciones de trabajo que supone el quebrantamiento de la buena fe laboral. Pero no se queda ahí. Esta es una de las tantas causales que hay en el 25, que un solo artículo tiene varias posibilidades. También se señala otra causa, que es la reiterada paralización intempestiva de labores, la reiterada resistencia a las órdenes relacionadas con las labores y la inobservancia del reglamento interno de trabajo. Creo que la norma es clara al establecer cuáles son estos cuatro supuestos. Y el primer supuesto, que es el quebrantamiento de la buena fe laboral, es el que es utilizado por todas las empresas en sus procedimientos de despido de YAPA. Si mi trabajador hace algo mal, uso indebido del auto que le encomendé, también quebranta la buena fe laboral. Esa es la YAPA. Por alguna razón, todas las empresas consideran que meterle un poquito más es mejor. Depende, ¿no? Caso por caso. Puede ser que ni siquiera haya un quebrantamiento de la buena fe laboral. Pero bueno. La reiterada paralización intempestiva de labores está pensada para los casos de
huelga ilegal, ¿no? Están pensados para los casos de huelga ilegal. Acá surge una pregunta, ¿no? Bajo todo lo que estamos hablando, ¿cómo el teletrabajador ejerce su derecho de huelga? Que esa es otra discusión. Tradicionalmente era no asistir a su centro de trabajo. Entonces, ¿cómo yo ejerzo mi derecho de huelga siendo un teletrabajador? O sea, es un derecho constitucional. ¿Cómo lo ejerzo? Es un derecho de huelga del Wi-Fi. Me desconecto del Wi-Fi. No lo sé, no lo sé. Sería interesante de que el Ministerio de Trabajo elabore algo sobre ello, ¿no? Porque como ya lo dije, el teletrabajo y el trabajo remoto todavía está en pañales acá. La reiterada resistencia a las órdenes relacionadas con las labores. El trabajador tiene la obligación de cumplir las órdenes y tiene un deber de obediencia. Yo me puedo rehusar a lo que me señala el empleador. Algunos autores, a las órdenes del empleador, algunos autores dicen que no, y bajo protesto, luego lo cuestionaré. Lo cual estoy de acuerdo. Pero existen ciertos momentos o ciertas órdenes que el trabajador no las va a cumplir, pues, porque ya rozan con la ilegalidad, por ejemplo, y en este contexto. ¿Qué pasa si mi empleador, yo trabajo en sistemas y estoy ahorita realizando un trabajo remoto desde mi casa como analista de sistemas? Mi empleador me llama, hola Santiago, necesito que hackees a nuestro competidor, porque queremos saber qué marcas van a sacar de la vacuna del COVID. ¿Yo me puedo resistir esa orden? Sí me puedo resistir, porque justamente es uno de estos supuestos que linda con la ilegalidad. Entonces, yo sí considero que en estos casos sí se pueden válidamente resistir a las órdenes relacionadas con las labores, siempre y cuando estas órdenes sean para hacer un hecho delictivo o ilegal, ¿no? Y bueno, y la inobservancia del RIT. ¿Qué es lo que va a pasar ahora en adelante? El RIT va a tener que ser mucho más específico con el trabajador a domicilio o con el trabajo a distancia, ¿no? Se van a tener que establecer supuestos sobre incumplimientos y sobre obligaciones de los trabajadores cuando se encuentran realizando labores en casa. Siguiente diapositiva, por favor. Ya, bastante tiempo estuve pensando sobre esta causal, ¿ya? Sobre la disminución deliberada y reiterada del rendimiento de las labores. No encontré en cómo se puede configurar esta causal en el contexto de teletrabajo, pero miren, fíjense qué interesante, ¿eh? Porque también esta causal me pone disminución deliberada, reiterada del rendimiento de las labores, del volumen o de la calidad de la producción. ¿Cuál es el gran problema con esta causal? La palabra deliberada. ¿Cómo yo sé que es deliberada? Ahora les voy a poner un caso. Yo tengo un trabajador, modalidad trabajo a domicilio. Está en su casa, yo le doy todas las telas, necesito que me haga 100 pantalones. Me hace 100 pantalones de 3 piernas. Creo que ahí obviamente hay una vulneración a la calidad del producto, ¿no? Que yo le solicité, y además es deliberado, porque ninguna persona conoce una persona que tenga 3 piernas. Entonces, ahí hay un ánimo de perjudicar a la empresa y creo que podría dar un espacio para que este inciso pueda funcionar ante un incumplimiento de un trabajador que está realizando labores a distancia, ¿no? Siguiente diapositiva, por favor. La apropiación consumada o frustrada de bienes o servicios del empleador o que se encuentren bajo su custodia. En teletrabajo no veo ningún inconveniente porque sería muy difícil que la laptop, el router y el celular que te ha entregado la empresa, te lo quedes. Así como la retención o utilización indebida de los mismos en beneficio propio o de terceros con prescindencia de su valor. Vayamos a esta causal en sí antes de entrar a esta causal aplicada al teletrabajo, ¿no? ¿Qué ha generado problemas con esa causal? Prescindencia de su valor. Esa palabra ha generado múltiples problemas para la aplicación de esta causal. Hay un ejemplo un ejemplo muy claro, todos los profesores lo dan. Yo soy un banco, tengo al cajero,
tengo mi pomito con caramelitos, vienen los clientes, se sirven los caramelitos. Yo agarro los caramelitos y me los llevo a mi casa. ¿Puedo iniciar un procedimiento de despido bajo esta causal? La norma te dice, ¿no? Textualmente, prescindencia de su valor. Entonces, un caramelito que puede estar 10 céntimos, en realidad es irrelevante para el tipo legal. ¿Qué pasa si sucede esto? Van a despedir al trabajador, el trabajador va a demandar, ¿y qué es lo que debería hacer un juez? O por lo menos a mi criterio debería hacer, como ya se ha realizado en otros casos, aplicar control difuso. Yo aplicaría control difuso porque este término de con prescindencia de su valor entra en conflicto con la proporcionalidad de la medida. Entonces, la medida no sería ni razonable ni sería proporcional, o sea, el despido, por robarte un caramelito de limón. No lo sería. Ese es en la realidad. Ahora, ¿qué pasa en nuestro contexto, en lo que estamos hablando, en el trabajo remoto? Yo creo que lo que más va a adquirir peso en estas circunstancias de trabajo a domicilio es la utilización indebida de las herramientas de trabajo que te otorga el empresario, ¿no? ¿Qué pasa si yo utilizo y me dan una laptop para trabajar y la utilizo para jugar Dota, o la utilizo para jugar FIFA, o la utilizo para jugar Counter-Strike? Primer problema, ¿cómo lo fiscalizo? ¿Cómo sé que le está utilizando mal? Ese va a ser el primer problema. Digamos que sé, de alguna manera, logro determinar que sí lo utiliza. ¿Esto meritaría el despido? ¿En qué horario lo realiza? ¿Es un teletrabajador mixto? ¿Es un teletrabajador con horario flexible, con horario determinado? ¿En qué momento lo usa? Difícil, ¿no? Pero yo creo que la jurisprudencia va a hilar un poquito si ya comenzamos a ver más casos de cuestionamientos de despidos de teletrabajadores bajo esta causal. Va a poder hilar un poco más fino caso por caso, ¿no? Siguiente diapositiva, por favor. Ya, el uso o entrega a terceros de información reservada del empleador. Este es otro artículo multicausal, ¿eh? Así como el inciso A, el inciso D también es igual. El uso o entrega a terceros de información reservada del empleador, la sustracción no de documentos de la empresa, información falsa del empleador con la intención de causar un perjuicio o obtener una ventaja, y la competencia desleal. Me voy a centrar solo en uno de ellos para no tardarme mucho más, que es la información falsa al empleador con la intención de causarle un perjuicio u obtener una ventaja. Vayamos a las circunstancias de las que estamos hablando ahora. ¿Qué pasa si yo le digo a mi empleador, le mando un correo en esas circunstancias, o hace un mes, hace 2 meses, cuando se implementó el trabajo remoto, digo, señor empleador, la verdad es que yo sufro de diabetes. Sufro de diabetes y, bueno, no voy a poder acudir a trabajar porque soy grupo de riesgo. Posteriormente, el empleador se da cuenta que es falso, que en realidad cuando le dijo que sufría de diabetes, no era así, y le inicia un procedimiento bajo esta causal. ¿Es información falsa que se le da al empleador? Sí. ¿Con la intención de causarle un perjuicio? De repente no, pero para obtener una ventaja, sí. Porque al ser grupo de riesgo y haberse autodenominado grupo de riesgo, tiene 2 ventajas. La primera de ellas es la ventaja de estar con licencia con goce compensable, con todos los defectos que pueda tener esta regulación. Y la segunda de ellas es que no va a estar comprendido en la suspensión perfecta. Porque como ya lo mencioné antes, la suspensión perfecta de labores, esta creada por el COVID, separa, excluye a los trabajadores de grupo de riesgo. Los trabajadores de grupo de riesgo no pueden entrar a una lista de suspensión perfecta. Entonces, yo creo que válidamente en estos casos se podría iniciar un procedimiento de despido bajo esta causal. Siguiente diapositiva, por favor. Ya, esto no lo vamos a saber nunca. Esto ya era difícil desde antes del teletrabajo, trabajo remoto, trabajo a domicilio, ya era difícil ya de poder acreditarlo.
Y esta causal es la concurrencia reiterada en estado de embriaguez o bajo influencia de drogas o sustancias estupefacientes. No se necesita reiterancia cuando la naturaleza de las labores revista gravedad. La autoridad policial prestará su concurso para acreditar el hecho. Ya, esto no lo van a ver. Si tú eres un teletrabajador y te tomas un ron mientras estás trabajando, es casi imposible que el empleador se dé cuenta si estás en estado de ebriedad o no. Y si se diera cuenta, si hubiese un mecanismo para que se pueda dar cuenta de ello, tendría que tocarte la puerta de tu casa el policía. Y nuevamente entramos en conflicto en un policía puede tocarte la puerta de tu casa, lo puedes dejar entrar. ¿Dónde queda el derecho a inviolabilidad de domicilio? Entonces, esta causal, más que le he dado vueltas, no encuentro una aplicación práctica, por lo menos hasta ahora. No sé si en el futuro la jurisprudencia me dará la contra, pero no he encontrado una aplicación práctica de esta causal. Siguiente diapositiva, por favor. Ah, ya. Esta sí. En cambio de la otra, esta sí. Los actos de violencia, grave indisciplina, injuria, faltamiento de palabra verbal o escrita en agravio del empleador o otros trabajadores, también dice en completo, sea que se cometan dentro del centro de trabajo o los hechos deriven directamente de la relación laboral. Sobre esto hay una sentencia conocidísima, un caso conocidísimo del rico caramelo sabor a menta. Ese caso es conocidísimo, del trabajador que le escribe a su empleador y le pone RCSM, ¿no? Por mi caso, yo he visto un caso similar en Arequipa, donde también vía Facebook o vía redes sociales, el trabajador amenaza al empleador. Con las mismas letras, ¿no? CSM. En este proceso en Arequipa, la discusión no fue qué quería decir CSM, porque era claro, sino si el trabajador había escrito eso en su red social, en su Facebook, o no lo había escrito. Felizmente, en la carta de descargos él reconoce haber escrito esa publicación, esa amenaza, y más bien se va por una defensa de que se está vulnerando su libertad de opinión. Bueno, todo derecho tiene límites, y en este caso no le dieron la razón, en este caso de Arequipa, y declararon infundada su demanda. ¿Qué es lo que va a pasar en este contexto de aislamiento, de trabajo remoto, trabajo a domicilio y estas fiscalizaciones que se van a hacer de forma remota a los trabajadores? Es que puede haber muchos supuestos en que una conversación de WhatsApp o una publicación en una red social pueda dar lugar a un procedimiento de despido. Siguiente diapositiva, por favor. Ya, los empresarios, tranquilidad. Tranquilidad. Ningún daño se le podrá hacer, y menos intencional, a las herramientas o a los edificios e instalaciones del empleador. Porque recordemos, el teletrabajador se encuentra en su domicilio. Lo que sí puede ocurrir es que el empleador pueda dañar intencionalmente los materiales de trabajo que le haya dado el empleador. ¿Qué problema tenemos con eso? El daño intencional. Nuevamente, es un tema probatorio. ¿Cómo yo pruebo la intención del trabajador de generarme este perjuicio y la intención de generar este daño? También nos encontramos contra otra barrera de muy difícil probanza, pero la causal se sigue manteniendo. Entonces, no sabemos en el futuro más tarde, de alguna manera se podría probar la intención de ocasionar un daño a los elementos brindados por el empleador para poder prestar el teletrabajo. Siguiente diapositiva, por favor. Finalmente, este es muy conocido por las empresas. El abandono de trabajo por más de 3 días consecutivos, las ausencias justificadas por más de 5 en periodo de 30, de 15 en periodo de 180, hayan sido no sancionadas disciplinariamente, y la impuntualidad reiterada siempre que haya sido acusada por el empleador. Esta causal a mí me encanta. Esta causal es la más objetiva de las causales. Inicio mi procedimiento de despido, no me presentó descargos, no justificó, porque hay un tiempo en que el trabajador tiene un plazo para poder justificar sus inasistencias, y también podría justificarlas en el procedimiento de despido, en sus descargos. Si no lo hace, el trabajador ya no va a poder hacer nada.
Si el trabajador demanda y cuestiona este procedimiento por esta causal, lo más probable es que pierda, porque es la causal más objetiva que existe en el artículo 25 del Decreto Legislativo 728. ¿Qué pasa con el teletrabajo? Se invierte. Pasa de ser la más objetiva a ser la más subjetiva. ¿Cómo a un teletrabajador, cómo determino que un trabajador que está realizando trabajo remoto no asiste a trabajar? Yo sé que existen programas, no sé cuántas empresas las están utilizando. ¿Qué pasa si no me responde el teléfono? ¿Es ausencia al centro de trabajo? ¿Es impuntualidad cada vez que no me contesta el teléfono? Lo que va a suceder es que el reglamento interno tiene que determinar en qué casos vamos a estar ante un abandono y en qué casos vamos a estar ante la impuntualidad. Pero esto de ser la causal más objetiva, con el teletrabajo, como les digo, va a pasar a ser la más subjetiva. Entonces, dependerá del empleador determinar en qué casos yo voy a considerar una ausencia injustificada del teletrabajador y en qué casos yo voy a considerar una impuntualidad reiterada del mismo. Entonces, ojo con eso, ¿no? Ojo con esta causal. Siguiente diapositiva, por favor. Ya viendo todas estas causales, tengo que finalizar señalando que se tiene que seguir el procedimiento, ¿no? Que el teletrabajador o el trabajador remoto o el trabajador que se encuentra en su casa prestando servicios no acuda a la empresa, no quiere decir que la empresa deje de cumplir con su obligación en iniciar un procedimiento de despido. Y básicamente, ¿cuáles son los 5 puntos a tener en cuenta con ello? Que tiene que existir una carta de imputación de falta. Con todas las que ya hemos visto, determinar cuál es el hecho que puede circunscribirse a la falta que se encuentra regulada en la ley. Otorgar el derecho de defensa, un plazo de 6 días para que pueda emitir sus descargos, según se dé caso. Ojo, que ya hay una sentencia de la Corte Suprema que ha ampliado este derecho de defensa no solo para los procedimientos de despido, sino para cualquier tipo de sanción. Entonces, si yo suspendo a un trabajador, yo le debería dar un plazo para que él pueda descargar y señalar si está de acuerdo o no, y qué fue, y de alguna manera señalar los puntos por el cual él considera que no debe ser sancionado. Ojo con eso. Si bien es cierto, no es una sentencia que que sea vinculante, es un criterio de la Corte Suprema, lo cual, bueno, va a ser un poco más difícil la aplicación de sanciones, porque generalmente los trabajadores no las cuestionaban, no cuestionaban una amonestación verbal ni una suspensión, pero ojo con eso, ¿no? Las empresas tienen que cuidarse de seguir un procedimiento, porque si no se podría invalidar cualquier sanción que se le pueda dar, que se pueda haber iniciado o una sanción que se le pueda haber impuesto a un trabajador. Existe la posibilidad de que se le puede exonerar por escrito la asistencia al trabajo, sin perjuicio del derecho de defensa y de percibir sus remuneraciones, ¿no? En algunos casos, muchos trabajadores han cuestionado este tiempo de la exoneración de asistir a trabajar, señalando que una vulneración al nobis in idem. O sea, me está sancionando con una suspensión para luego despedirme, no, falso. La primera no es una sanción, es una garantía, es una potestad de la empresa de exonerarte de asistir a trabajar. ¿Y sabes por qué no es una suspensión? Porque no hay descuento. Vas a seguir percibiendo tus remuneraciones. Ahora, ¿cómo se traduce esto en el trabajo desde tu casa? Asumo que en estos días no vas a la oficina porque nunca vas, porque tu trabajo es justamente desde tu casa, pero en este supuesto dejarías de laborar durante los días que te haya exonerado el empleador, ¿no? Creo que eso debería ser lo correcto para que tenga una congruencia con nuestro sistema. Tiene que existir una carta de despido en la cual se señale la causa, que puede ser utilizando justamente y teniendo en cuenta la falta que se te ha imputado y cuál va a ser la fecha efectiva del cese, ¿no? Y para un mismo hecho, como último punto, caben sanciones diversas, teniendo en cuenta los antecedentes del trabajador, teniendo en cuenta la antigüedad del trabajador,
hay varias cosas que pueden ser tomadas en cuenta para que un mismo empleador pueda tomar sanciones diversas. Si a un trabajador se le inició un procedimiento de despido por una falta que cometió, probablemente puede existir otro trabajador que por lo mismo solo se le suspende. Entonces, esto es totalmente posible. Siguiente diapositiva. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias por su atención. Esto es más o menos brevemente lo que quería conversar con ustedes y trasladarle algunas inquietudes que yo mismo tengo, porque no tengo las respuestas sobre qué va a suceder de acá más adelante cuando el teletrabajo sea popular. Esperemos que la Autoridad Administrativa de Trabajo y la jurisprudencia puedan tapar algunos huecos que la propia legislación nos ha dejado, ¿no? Entonces, sí, muchas gracias y quedo atento a cualquier pregunta que tengan sobre esta pequeña exposición. Profesor, muchísimas gracias por su ponencia. En verdad hemos quedado maravillados por las expectativas altas que está generando el trabajo remoto a lo largo de este acontecimiento que ha sido de coyuntura nacional debido a lo acontecido, creo, ¿no? Agradecemos por su participación, pero previamente a finalizar queremos leer algunas de las preguntas, quizá que estén formuladas por el público para contestar. Sí, A ver, claro. verifiquemos. A ver, dentro de las preguntas que se formularon previamente, profesor, para aclarar acerca del panorama que acontece y complementando la información que usted ha desarrollado, nos preguntan, ¿existe la posibilidad de imputar al trabajador la comisión de falta grave por inasistencia reiterada y justificada en el caso que él no quisiera asistir al centro de trabajo por temor a contraer el COVID-19, ya que cuenta con integrantes familiares que son parte del grupo de riesgo? Ya. Eso es muy interesante, ¿ya? Porque justamente en las modificaciones que ha surgido con el tema de los controles de salud que tiene que haber, se ha discutido si existe la posibilidad que un trabajador que tenga familia que es vulnerable puede rehusarse a asistir a laborar o no. ¿Cuál es mi opinión? Mi opinión es que sí. En estas circunstancias, la empresa tiene que ser empática con el trabajador. El trabajador no debería, obviamente tiene que documentar qué personas están bajo su cuidado y cuál es el riesgo y señalar, si es posible, el empleador tendrá que decirle, bueno, continúa con el trabajo remoto. Entonces, yo creo que sería un abuso por parte de la empresa iniciar un procedimiento de despido cuando el trabajador ha justificado que justamente tiene a su cargo o vive o pertenece a un grupo familiar donde se encuentra una persona con un grupo de riesgo, ¿no? Excelente, doctor. Dentro del chat grupal comenta Giancarlo Rivera, ¿hay una opinión de servir para el tema de pagar las horas dejadas de trabajar durante el tiempo de cuarentena? ¿Cuál es su opinión si es que existiese lo mencionado? Sí, justamente, justo en alguna de las diapositivas mencioné que hace poco salió cómo iba a ser el tratamiento de la licencia sin goce, perdón, la licencia con goce compensable para el sector público. Entonces, pone una serie de reglas, la verdad. Pone una serie de reglas, pero en alguna de ellas llega a la misma conclusión. Que esta compensación de horas, de no ser posible, en caso de cese, porque en realidad en el sector público se ponen en varios supuestos, ¿no? Si el trabajador va a otra entidad, debería compensarlo en esta entidad. Entonces, yo estoy de acuerdo en que la autoridad haya desarrollado de alguna manera lo regulado de acuerdo a las licencias compensables, porque en realidad tiene un vacío que se desconoce
Y hasta hace 2 días más o menos ya la autoridad del trabajador público ha determinado cuáles son las reglas a seguir, con lo cual nos da más claridad respecto a estas licencias compensables y nos da una fuente o un borrador para saber cómo aplicarlo en el sector público, porque recordemos que estos criterios que han salido hace algunos días, si no me equivoco creo que fue el 2, estos criterios solo son para el sector público. Para el sector privado todavía no tenemos nada. Entonces, en principio, para el sector privado se tendrán que compensar con todos los defectos que ya he señalado. Se tendrán que programar 100 días de compensación. Y en el caso de, porque algunos han tenido este criterio, de qué pasa si yo lo ceso. ¿Puedo descontarle de la liquidación o no puedo? Porque esa es la gran pregunta en el sector privado. ¿Puedo descontarle al trabajador la licencia que le otorgué o no? Mi criterio es que sí. A pesar de que no haya norma, mi criterio es que se le pueda descontar estas horas que no compensó, porque es como un adelanto de sueldo que yo haya realizado. Entonces yo creo que es totalmente factible que la empresa pueda descontarles, pero esperemos a que la autoridad competente saque a un lineamiento sobre esta compensación de licencia en el sector privado, ¿no? ¿Hay alguna otra pregunta? Menciona en el chat, si el 7 de septiembre del 2020 se acaba el plazo de la norma que obliga al trabajo remoto, si el trabajador tiene una enfermedad, ¿puede seguir trabajando vía trabajo remoto, dado que sigue siendo población de riesgo? No. El 7 de septiembre nos olvidamos del trabajo remoto. Ya no existe en nuestra mente. A menos que esto se prorrogue, ¿no? Pero el 7 de septiembre el trabajo remoto ya va a dejar de existir. Si tiene alguna discapacidad, que creo que por ahí va tu pregunta, lo correcto sería hablar con tu empleador y señalar y llegar a un acuerdo para poder variar de este trabajo remoto y migrar a un teletrabajo. Porque hay requisitos formales para el teletrabajo. Recuerden que el trabajo remoto, como ya lo expliqué, es un accidente. Vino de la nada. Entonces, como fácil vino, también se va fácil. Y entonces, para no quedarnos en el aire, lo que debería pasar en esa circunstancia es que el trabajador acuerde con el empleador suscribir un contrato de teletrabajo. Entonces, ya no estaríamos hablando de trabajo remoto porque ya no va a existir en nuestra mente. Dentro de algunos meses nos vamos a olvidar de todo lo que hablé hoy día, pero, pero eso es lo que debería ocurrir, ¿no? Pasar del trabajo remoto accidental y suscribir formalmente un contrato de teletrabajo. Excelente, doctor Macías. Hemos finalizado con la ronda de preguntas. Asimismo, queremos agradecer por brindarnos de su tiempo y su excelente exposición de la materia. Igualmente, queremos agradecer al público participante por las preguntas realizadas. Esperamos que este webinar haya servido como un espacio de reflexión y desarrolladas, profundizadas posteriormente. Anunciaremos nuevos webinars relacionados a temas jurídicos, la coyuntura actual. Muy buenas noches a todos y hasta la próxima.